Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Foro de Protección Internacional. Bienvenidos a cada uno de ustedes y bienvenidos a todos los que nos miran en línea. Recordemos que este es un espacio seguro y sagrado, donde el impulso que nos vamos a dar para construir un mundo mejor el día de mañana, con información, con conocimiento. Recordemos que este es un espacio digital, gratuito, sagrado, donde abierto a todo el mundo, donde puedes sentirte tranquilo de que lo que vamos a compartir es para alimentarnos en mente, cuerpo y alma. Aquí no solamente vas a encontrar información, te puedes espejear con alguna historia. Aquí vas a descubrir que no estás solo, que todo lo que has vivido puede servir para algún propósito para el día de mañana. Gracias por darte el tiempo para sembrar una semillita que el día de hoy nos ayudará para crear un mundo mejor. Y bueno, vamos a presentar nuevamente a las personas que conformamos el Foro de Protección Internacional, la abogada maestra Carla Estefanía Santillán, su servidora Erika Budoira, Marjorie Perosa, Jade Sandoval, Mujeres Unidas con la certeza de que con conocimiento podemos crear un mundo mejor. Y bueno, recordemos que para poder llevar a cabo esta masterclass que tenemos el día de hoy, que me emociona mucho este tema, bueno, favor de tener el micrófono cerrado, pero se va a levantar la mano y podemos ocupar el chat para cualquier duda, pregunta que puedan tener. Tengan a la mano pluma, libreta, lápiz, vayamos anotando tanto la información como preguntas, como cosas que nos van a alimentar día con día. Recordemos que este es un espacio seguro y sagrado. Aquí no vamos a juzgar. Aquí vamos a aprender desde el conocimiento y aquí nada se impone. Se vale levantar la mano en cualquier momento, definitivamente. Bueno, el día de hoy tenemos una conferencia que me llama muchísimo la atención. ¿Cómo hemos llegado a este tema el día de hoy? Llevamos en el Foro de Protección Internacional ya más de un año dando conferencias. El psicólogo Miguel Ángel nos ha acompañado en este gran camino. Y también hay muchos conferencistas que nos han dado temas más o menos relacionados. Digamos que para mí la psicología es como un gran árbol donde tienes muchas ramas. Y en este tema, el psicólogo Miguel Ángel, pues él enfocado a las adicciones, nos ha abierto un camino que a lo mejor nunca pensamos. Y en estas conferencias hemos hablado de temas como, déjenme, hasta las apunté, red flags de la relación, cómo se ve la depresión, neuroescritura, el poder de la mente y cómo crear o destruir, ir a terapia psicológica, cómo es la depresión, cómo acompañar a alguien en momentos difíciles, el viaje de un autoconocimiento, adicciones, cómo afrontar las tips, verdades, conocimiento, cómo reconocer adicciones, hablar de la dignidad, el poder de reconectar. Y bueno, como les digo, han sido muchos temas que nos han llevado al tema que hoy estamos aterrizando. Hemos hablado del amor, sanando heridas, del perdón, de adicciones y dependencias, con codependencia y manipulación, nos dio hace unas semanitas también el psicólogo Miguel Ángel, y hoy nos trae el tema de por qué caemos en manos de un manipulador, narcisismo y nuestras heridas invisibles. El psicólogo Miguel Ángel, bueno, él es psicólogo, como les menciono, educador en conductas antisociales, consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. Y bueno, es especialista en el área de adicciones, los 12 pasos, perdón, para una autoayuda. Miguel Ángel, gracias por llevarnos en este camino para llegar a este tema y que sé que hay muchos más que van a seguir saliendo en esta ramita, pero hemos llegado a un punto bien interesante y que lo voy a decir así desde el principio, que es miedo. Todos tenemos algo de manipuladores, todos tenemos algo de narcisismo, pero cómo manejarlo, no solamente desde nosotros, sino que estamos en manos de alguien. Cómo reconocerlo, cómo manejarlo, cómo salir de ahí, cómo poner un alto. Miguel Ángel, adelante, es todo tuyo el micrófono. Perdón que me alargué tanto ahora.
¿Qué tal, Erika? Buenas noches. Qué gusto estar aquí otra vez con ustedes, hablando específicamente de este tema que creo que en los últimos tiempos se ha venido explorando mucho. He escuchado yo mucho sobre los narcisistas y muchas personas en tipo de relaciones así, de abusos y muy relacionado con el narcisismo. Luego había hablado mucho de qué es el narcisismo y cómo identificarlo. Y yo hago una pregunta. A pesar de saber quién es el narcisista o cómo se comporta, porque no nos falta inteligencia, lo sabemos, nos ponemos pendientes, pero aún sabiendo, se cae en ese tipo de relaciones y después no se puede salir, aunque se sabe lo que se tiene que hacer. Es algo que me parece muy interesante. Creo que más interesante que identificar a la persona con este tipo de trastorno o a identificar al manipulador es yo por qué caigo en una situación de esos. ¿Por qué ya estando adentro no me puedo salir? Pero eso no es todo. Sé qué es lo que debo hacer y no puedo. Esas son las cosas que a mí me parecen como más interesantes a, como a resolver. Porque cuando se sabe qué te lleva o qué te atrapa, pues lo evitas. Pero cuando no se sabe, ¿cómo lo evitas? Porque puedes evitar a la persona esta, al narcisismo, a toda esta cuestión de abuso, y te puedes resguardar, pero no estás saliendo, no estás viviendo muchas cosas que te gustarían. Y entonces estás resguardada y parece que estás bien, pero estás con miedo. Imagina vivir con miedo, decir, ¿qué tal si me encuentro un narcisista? De repente a mí se me ocurre pensar, si sales a la calle y andas buscando a ver que no te vaya a tocar un narcisista y te estás cuidando y por donde menos te encuentras, ahí te llega. Sales a la calle a esconderte del narcisista y qué tal que está en tu casa o qué tal que está muy cerca de ti y no te das cuenta cuando entra porque lo estás buscando afuera. Así más o menos es lo que yo digo. Las personas que tienen este tipo de relaciones no es de a gratis, que tienen un ambiente y tienen una forma que los atrae. No es como que anden buscando ellos la presa, que de cierta manera sí, pero más que nada es ciertas personas los atraen, son como imán para este tipo de personas y ahí es donde vamos a revisar. A mí me gusta más este tipo de cosas de ver cómo yo lo evito. ¿Cómo evito entrar en una relación de este tipo? ¿O cómo evito yo ser el que ejerza este tipo de violencia emocional o psicológica ante otras personas? Porque aparentemente nosotros o cualquiera tiene ciertos rasgos y ciertas búsquedas de este tipo y entonces puede en algún momento abusar de otro alguien. ¿Y cómo lo evito para no hacerlo con los demás? ¿O cómo evito caer en la trampa con una relación de este tipo? Es sencillo, pero no es fácil. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene todo que ver con cómo construimos las relaciones humanas. Esa es la sencillez. En la historia de nuestras vidas, la sociedad y en particular nuestra familia nos enseñó cómo son las relaciones humanas. Y ahí se fueron gestando ciertas necesidades, cierto tipo de carencias. Y no supimos que eran carencias, pensamos incluso que eran bondades, entre otras cosas. ¿Qué tiene de malo ser afectuoso, apoyar? ¿Qué tiene de malo estar en convivencia? ¿Qué tiene de malo brindarse a los demás, hacer servicio? ¿Qué tiene de malo? Pues en realidad nada. ¿Qué tiene entonces? ¿Por qué sucede? ¿O por qué pasa lo que tiene que pasar? Porque se hace desde una necesidad. La sociedad en la que vivimos nos ha enseñado a comportarnos como nos comportamos para poder ser vistos, para que nos quieran. Desde muy pequeñitos nos fueron diciendo cómo nos debíamos portar para que encajáramos en una sociedad o cómo nos debíamos portar para que se nos brindaran ciertas atenciones o que se nos dieran ciertos premios o que se nos concedieran algunas cosas. Y empezamos a construir en la cabeza que teníamos que agradar a los demás. Ahí va enfocado esta idea de las relaciones.
entre que si ayudar a los demás, entre que si hacer servicio o necesitar ser visto a través de la ayuda con los demás. Hay una línea delgadita, ¿eh? Muy delgadita, y es donde tenemos que revisar. ¿Necesitas ayudarle a alguien o te brindas en un servicio? ¿Cómo lo vas a saber? Por la desesperación, por la angustia, por la emoción que se siente cuando está alguien en un apuro y tú no haces nada y te sientes angustiado, es necesidad de ayuda. Cuando alguien está en un apuro y tú colaboras en lo que puedes y si no puedes, o si es muy poquito lo que puedes, no tienes ningún problema, entonces es la capacidad de ayuda. Pero hay muy poca capacidad de ayuda porque se nos ha dicho, se tiene que sentir. Es cuando te nazca, es cuando quieras, es cuando se lo merezcan las personas. De diferente forma nos han dicho que aquello que podamos ayudar tiene también sus características. Paradójicamente, nos han dicho, tienes que ayudar como esta idea del servicio, tienes que ayudar a quien sea como sea, pero al mismo tiempo nos dicen, no a todos se les ayuda. Como decir, el amor es incondicional, no hay ninguna condición, pero te tienen que retribuir. Algo así. Hay una contradicción en la sociedad en la que vivimos. Nos dicen por un lado que lo hagamos y por otro lado nos dicen que hay que dosificarlo. Dependiendo de cómo cada quien entienda este equilibrio, es que genera las condiciones propicias para enredarse en este tipo de relaciones. ¿Qué quiere decir aquí? A veces se baja la autoestima porque requiero hacer mucho esfuerzo para ser visto, porque no tengo las capacidades que mi círculo tiene. Por ejemplo, no tengo la capacidad intelectual para operaciones complejas, pero quiero pertenecer a ese círculo. Entonces, no puedo con las operaciones complejas y tengo que agradar de otra forma. Ese es terreno fértil para un narcisista. Tengo que agradar con bondad, tengo que agradar con seducción, con entrega, con resolución de asuntos que no me corresponden. Y entonces así empiezo a encajar en los diferentes círculos sociales a los que quiero pertenecer. Pero no nos han enseñado a desarrollarnos en los círculos en donde tengamos las características para ese círculo. Nos han mostrado lo que es el éxito. El éxito tiene que notarse, tiene que ser espectacular. No puedes tener éxito de forma moderada. El éxito que nos han enseñado en la sociedad tiene que ser espectacular. Y cuando no se logra espectacularmente, se va generando esta necesidad de pertenecer, necesidad de ser visto, necesidad de existir, miedo al rechazo, miedo a la frustración. Hay que obedecer, hay que ir como los demás o como la sociedad lo va marcando para tener un lugar. Mucha gente no sabe que su lugar ya está porque tiene sus capacidades. Solitas sus capacidades le van a decir cuál es su lugar, pero quiere competir en otro lugar. Es algo complicado esto, es algo complejo. Cuando éramos niños, teníamos muchas necesidades, todas. Antes de los 3 años, mucho más. Por ahí de los 7, ya no tantas. Pero teníamos necesidad de ser queridos, de tener contacto humano, tener este sentido de pertenencia, dado el apapacho que teníamos, pero tal vez por circunstancias de la vida no se dio este apapacho y entonces se va a buscar a otro lado, pero se va a buscar con una desesperación y se hace lo que se tenga que hacer para ser visto mediante los cariños, mediante el apapacho. Si hay que resolver, si hay que pagar, si hay que hacer muchas cosas compromisos que no son propios con tal de recibir afecto, se hace por ciertas carencias en el núcleo familiar. A veces son abundantes. Había tanto apapacho que entonces se tenía que responder de alguna forma. No nos enseñaron a tener el equilibrio. Igual con el respaldo, con el apoyo que cualquier persona le pueda brindar a otro, en compañía, en economía, en tenderle la mano.
En ese tipo de cosas se nos indicó que apoyar a alguien más era lo indispensable para poder pertenecer, para encajar. Dice, la persona que se acomide, esa es la que vale la pena. Los que no se acomiden no valen la pena, pero no hay un equilibrio. Y entonces, no es que yo haga una colaboración, es que para la colaboración dice cómo existo yo. Si no colaboro, siento que no existo. Y ahí es donde viene la persona con de por sí la persona con un trastorno narcisista o con actitudes narcisistas siente que todo lo merece. Y si por el otro lado está la persona que dice yo hago todo con tal de que me veas, pues entonces se junta. Y al juntarse, no hay manera de zafarse. Es como un imán positivo y negativo, te cuesta trabajo despegarlos. Si tiene mucha fuerza, te cuesta muchísimo más. Pero es eso, se adhieren de tal manera porque no puede existir uno sin el otro. Y como no puede existir, parece que se andan buscando. Uno rastreando quién tiene necesidad de ser visto y otro quién tiene necesidad de ser reconocido, quién tiene necesidad de que le resuelvan las cosas con el mínimo esfuerzo y el otro quien puede de alguna forma hacer que se lo den. Es bien curioso porque nosotros nos pensamos que no tenemos esas características de necesidad. Muchas personas dicen yo no necesito o yo no tengo bajo la autoestima o yo conozco mis capacidades y yo conozco que puedo hacer muchas cosas sin alguien más y tengo mucho potencial a desarrollar, pero los hechos son contundentes. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es cómo se vive. Eso indiscutiblemente dice hay una personalidad de carencia. Solamente existo cuando me dan. Esa es tierra fértil. Si no existo, aunque no me den, es imposible. ¿Cómo voy a que no me den? ¿O cómo voy a sentirme bien si no recibo? Y además me siento incompleto. ¿Has escuchado esto, Erika, de algunas personas que parece que andan como insatisfechas, como vacías, que tienen... Claro, es que, bueno, con todos estos puntos que estás mencionando, me vienen a la mente muchas áreas, ¿no? Punto uno, y que me gustaría irme hasta todavía un poquito más atrás, porque muchas veces, un ejemplo en el matrimonio, dicen, es que buscas, como mujer buscas a alguien similar a tu papá, ¿no? Pero en este caso también en la misma sociedad, alguien que te apapache, te trate como te trataba tu papá, tu mamá. Entonces, a la misma vez estás buscando ese quiero, 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 porque quiero que sea igual como toda mi vida lo he tenido. De cierta forma, podríamos manejarlo así, pero pasa lo siguiente, en esta idea de que se buscan a los padres en las relaciones, lo que en realidad sucede es que se hace un estilo de vida, no Ujú. como tal que se busque a los padres, pero el papá se comporta de una forma y la mamá se comporta de una forma. Ahí se considera, según lo que se vea, se considera cómo se debe comportar un hombre. Y dado que sé por cómo se comportó mi papá, cómo se comportan los hombres, entonces es como yo me comporto y cómo se comporta la mujer es como la mujer que yo debo buscar, pero no propiamente a los papás. Pero ahí van dos cosas importantes. Dado lo que se ve y lo que yo creo de lo que se ve. Muchas de las veces sí se va únicamente a lo que se ve, pero hay otros casos en donde lo que se ve no es exactamente lo que yo quiero y empiezo a hacer ciertas modificaciones. Son esos dos caminos. Uno es ir exactamente a lo que aprendí y otra es del otro lado de lo que aprendí. Por ejemplo, mi papá era muy tierno y entonces yo no quiero ser tierno porque me parece que eso es debilidad. Pero a lo mejor digo, no, yo quiero ser como mi papá porque la ternura es una fortaleza. Es como se construye aquello que sucede. Y una vez que se construye, entonces se busca. No precisamente al papá y a la mamá. Las conductas que se dieron por buenas, que regularmente las tiene el papá y la mamá o la persona que se encargó de nosotros en la infancia, pero lo vamos requiriendo de tal forma
que lo tenemos que sacar de otra persona. Ahí es donde el narcisista se aprovecha. Una persona que dice, yo necesito ganarme el cariño, porque así lo aprendí. Desde que me era pequeñito, me dijeron, si no te portas bien, no te voy a querer. Y si no obedeces, no te voy a querer. Y si no te sientas, no te voy a querer. Y si te levantas, entonces te voy a castigar. Y me empezaron a decir que el cariño se gana. Yo construyo que para que alguien me quiera, me lo tengo que ganar. Y esa es tierra fértil para el narcisista. Porque si tiene unas características de admiración, que por ejemplo puede ser muy inteligente, y le admiro la inteligencia, para ganarme eso, le tengo que complacer. No es exactamente que busque a mi papá, a mi mamá, que busque cariño, que esté, sino que construí la admiración en la inteligencia, y como regularmente son muy inteligentes, además junté la idea de que para tener aquello me lo tengo que ganar, entonces me vuelvo servicial, pero pienso que es normal, pero no me doy cuenta que estoy buscando necesariamente aquello que considero que es importante para mi vida. O sea, lo que considero importante para mi vida lo tiene otra persona. La inteligencia, el cariño, la amabilidad, la disponibilidad, la belleza, el confort, la economía, todo lo que vale la pena en la vida lo tiene otra persona, menos yo. Yo tengo menos que todos. Y cuando tengo menos que todos, me lo tengo que ganar todo. Y ahí llega el narcisista y se hace presente, porque me empieza a dar aquello que yo estoy buscando y yo le comprendo y yo le pago todo lo que me pide, porque de esa manera es como existo. Por eso, aunque de repente diga, es que ya está abusando, es que al principio era normal y ahora ya está abusando, ya me quiero salir. Esa sensación de que tienes que doblar esfuerzos, esta impronta profunda de que hay que ganárselo a toda costa y hay que doblar esfuerzos, me impide retirarme, porque no la veo, porque está muy instalada en el inconsciente. No veo lo que la sociedad en la que yo me desarrollé me dijo. Y por el otro lado, la personalidad narcisista se desarrolla cuando los papás dicen, tú te lo mereces todo y no tienes que mover un solo dedo y yo te voy a dar todo lo que quieres sin mover un dedo, sin que te lo ganes. Y en otro lado, a muchos le dijeron, te lo tienes que ganar porque aquí no sobra. Te lo tienes que ganar y solamente el que lo hace mejor es el que se lo gana. Incluso la competencia en el mismo círculo familiar. Ahí se fue dando entre que me lo tengo que ganar, porque si no lo tengo, entonces voy a sufrir mucho y siempre está en otro lado, nunca está en uno. Todo lo que te hace feliz está en otro lado. ¿Sí te has dado cuenta de eso? ¿Qué nos enseñaron Claro. en la sociedad? Lo tienes que No, buscar. lo tienes que buscar y algo que a mí me llama la atención, que muchas veces es el típico dicho, ¿no? Que les das la mano y se toman el pie, ¿no? Porque la gente que le gusta dar servicio, pero si llega un manipulador, un narcisista, pues das, 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 pero nunca es lo suficiente. Exactamente, por esta educación que nos han venido dando. Pero aquí es donde vamos a cambiar el giro. ¿Cómo haces para que no estés en las redes? Hay que aprender que todo lo que te hace feliz lo tienes tú. Obviamente lleva un proceso. ¿Qué es lo que tú tienes? Tú tienes la amabilidad que buscas. Tú tienes el cariño que buscas. Tú tienes el afecto que buscas. Tú tienes la economía que... Tú tienes todos los recursos para generar lo que te hace feliz, pero además, cuando te das cuenta que lo tienes y lo generas, lo compartes, pero compartes de aquello que tienes en la medida equilibrada. No le das a nadie, fíjate bien, a nadie antes de que lo necesite, número uno. No le das a nadie antes de que haga su máximo esfuerzo. Y no le das a nadie para que te reconozca. Porque si lo haces por alguno de esos motivos, eres presa fácil. Pero viene la pregunta y tiene que ser muy honesta. ¿Por qué haces aquello que haces? Porque la mayoría de la gente le va a decir, ¿por qué es correcto? Porque me nace. Dice, y la mayoría de las veces es para que te reconozcan. Y se nota cuando tú dices,
ya abrí, ya hice, y nadie me dio las gracias, ni te lo agradecen. Tú haces y vas y pones y dices y apoyas y colaboras, y ni quien se dé cuenta. Entonces ya no tiene caso, no voy a hacer nada porque nadie lo ve. En el Y te fondo, pones triste y te da la depresión. exacto. En el fondo estás haciendo para que te reconozcan, como que estás invirtiendo para que te paguen réditos. Y como inviertes, si no te pagan el rédito, entonces retiras tu inversión, pero lo Ujú. estás haciendo como una operación comercial. No es, te entrego porque quiero compartir y te entrego esto porque es lo que comparto. No me pidas más, lo que yo tengo es esto. Incluso con los seres cercanos, ¿eh? Con la gente que quieres. No te puedo dar más cariño del que tú me pides. Te doy el cariño que yo tengo. Eso es todo lo que tengo. Y te lo doy con todo mi corazón, con todo mi gusto, pero no tengo más. En el ejemplo, es decir, mamá, ayúdame, ok, te ayudo, pero bajo estos lineamientos. No, pero si eres mi mamá, te dije que me ayudaras, pero en realidad quiero que lo hagas por mí. No, te ayudo. Yo no lo hago por ti. Yo colaboro contigo, pero no es mi responsabilidad. Cuando lo haces en esta idea de tengo que hacerlo porque si no, no me regresa nada. Tengo que hacerlo porque si no, me quedo más triste. O sea, es una obligación hacer lo que haces. Ahí es donde lo estás haciendo por un intercambio. Y va a llegar un manipulador y te va a ofrecer y te va a manipular de tal manera que le des y te va a dar en cierta medida para que tengas. Pero cuando ya estás bien interesado, cuando ya te subió la autoestima, entonces te baja. Ese tipo de relaciones te hacen sentir todas tus capacidades son muy buenas, pero no sirven si no estoy a tu lado. Tienes mucha inteligencia, tienes mucha capacidad, pero nunca habías tenido una persona como yo. Tú sí puedes hacer las cosas, pero nunca las vas a hacer más fácil que si estuviera yo. Y te van manipulando de tal manera que vas creyendo que las facultades no están en ti, sino están en el otro. Y te dicen, y ten cuidado porque si no te pones las pilas, puedo yo decidir irme a otra parte, porque yo soy el centro de esta relación. No somos un conjunto, yo soy el centro de esta relación. Eso, cómo lo podemos ir revisando? ¿Cómo lo podemos ir entendiendo nosotros mismos? Ahí nos vamos a ir dando cuenta que la vida que nosotros tenemos ha sido como muy armada, en donde es una operación comercial, no es un servicio de amor, porque la sociedad no nos ha enseñado a identificar el amor en nosotros. Nos ha dicho, el amor está afuera, ve a buscarlo, búscate una buena persona que te quiera. No te dicen quiérete a ti mismo. Solamente algunas corrientes, pero no te dicen cómo te vas a querer a ti mismo. Te dicen, búscate a alguien que te quiera. Búscate a alguien que te apoye, que te respalde, que te comprenda, que sean pareja, que estén unidos o búscate un trabajo que te dé lo que tú estás buscando. Eso es lo que nosotros tenemos que estar revisando en nuestra propia educación. ¿Cómo haces aquello que haces y cuál es tu intención al hacerlo? Porque se oye muy fácil decir, todo lo hago porque me nace, porque es correcto, porque tengo amor, porque lo quiero compartir. Ok, y si eso es cierto, ¿cómo son tus hechos? ¿Con quién te estás relacionando? No es lo que tú pienses de ti, es lo que tus relaciones en los hechos están manifestando de ti. Ahí viene el análisis más fuerte. ¿Con quién me relaciono y por qué me relaciono con esa gente que me relaciono? ¿Cómo son mis relaciones afectivas? ¿Cuál sería esa respuesta? Las relaciones afectivas que tienes son exactamente con aquellas personas con las que resuenas, con las que te pasas mucho tiempo porque tienen una resonancia afectiva, intelectual o energética, o solamente es porque me dan o porque los rescato. ¿Cuáles son las relaciones que tenemos? ¿Solamente me siento bien cuando rescato a alguien? Entonces, por eso estoy encima de mis hijos. ¿O me siento bien
cuando alguien me rescata a mí, por eso necesito una pareja que me esté controlando mucho, o yo la tengo que controlar porque la necesito rescatar, a ver qué tiene, a ver qué hace, a ver qué se pone. Esa es la indefensión más grande que tenemos nosotros, ¿eh? Esas son las heridas que no sabemos cuáles son. ¿Cuáles son esas heridas? No quiero que me abandonen, porque si me abandonan quiere decir que no fui suficiente y no quiero verme insuficiente. Siempre tengo que ser suficiente. Y para ser suficiente, tengo que preguntarle al otro, ¿qué quieres que te complazca? Para ver si soy suficiente. Y obvio, siempre me va a exigir más y más y más. Y yo con tal de ser suficiente y que no me abandonen, voy a ir dando más y más y más hasta que no sé ya cómo salir de ahí. Y digo, ya di todo y todavía tengo que dar más y aún no soy suficiente. Ya me cansé, pero ya no me puedo zafar. Eso, eso es importante entenderlo. Si no lo entiendo, voy a querer cuidarme de que me manipulen en lugar de buscar la autosuficiencia yo conmigo. No me puedo sanar. ¿Cómo puedo yo sentirme suficiente? De las cosas interesantes. ¿Cómo me puedo sentir suficiente? ¿Cómo me puedo sentir que no me hace falta nada? ¿Cómo puedo ser auténtico? ¿Cómo puedo ser completo? ¿Cuál sería esta la respuesta, Erika? Es que aquí me haces pensar, o sea, yo venía con la idea o venía yo pensando de cómo sería este tema. Aquí nos contestan en el chat que es muy desgastante y que muchas veces uno está pensando en cómo protegerme, como decías en un principio, cómo protegerme de un manipulador, de un narcisista, donde muchas veces llegan sutilmente y te van envolviendo y no te das cuenta cómo va haciendo, cómo te van, como decía, envolviendo o cómo te van alejando de la familia, de los amigos. Y háblalo en una relación de una amistad que te maneje o de un novio, un amigo, un hermano, un primo, pero aquí no me estás diciendo eso, me estás diciendo todo lo contrario, tengo que trabajar desde el yo para que mi enfoque al estar yo bien, sentirme la valorada, sentirme capaz, va a ser más difícil que un manipulador o un narcisista llegue a mi vida. Exactamente. Ese es el punto. La mayoría de las tendencias estas son las características, obsérvalas para que te cubras. No hay necesidad de cubrirse cuando eres un auténtico yo. Es decir, cuando tú existes para ti por sobre todo lo que pueda haber alrededor. No quiere decir que seas superior, que seas más. Quiere decir que estás completo, aún con lo que tienes o con lo que te falta. Estás completo, porque no estamos hablando del mundo material, estamos hablando de tus capacidades. Cuando tú aprendes a ver tus capacidades, ya no necesitas ser suficiente. Ya sabes tus capacidades, ya sabes tu potencial, ya sabes si lo quieres incrementar o así lo dejas, pero no compites. La sociedad nos ha dicho, hay que competir para tener lo mejor. Incluso en la familia, algunos padres que le dicen a sus hijos, lo que tú quieras hacer, yo te apoyo, pero tienes que ser el mejor. Sin darse cuenta, están abriendo la puerta al narcisista. No tienes que ser el mejor, tienes que ser auténtico. Lo que tú quieras ser, pero que sepas que está desarrollando tu más profundo anhelo. Las artes, las manualidades. Dentro de las manualidades hay mil cosas. Si tú te sientes auténtico haciendo manualidades, hazlas, sé auténtico. Habrá miles, no sé, mejores que tú, no importa. Haz las que a ti te corresponda hacer. El trabajo, las ciencias, los aprendizajes. Haz lo que a ti te corresponde hacer. ¿Cómo te sientes que surges, que fluyes, que estás igual en el trato? No necesitas ganarte el cariño de nadie, ni de tus padres, de nadie. Tienes que ser auténtico. La sociedad nos tiene que enseñar a que tienes una capacidad afectiva y tienes una capacidad de apoyo, tienes una capacidad de entendimiento. Vamos a utilizarlas
para ver con qué resuenas. Y a lo que resuenes, te acercas. Si hay la respuesta, continúas. Si te acercas y no hay la respuesta, no es tu lugar. Eso es todo. No es ni más ni menos, no es nada. Es que no es tu lugar porque no hay una resonancia. Tenemos que aprender a manejarnos así. No es conveniencia, es resonancia. Y no es pérdida, es disonancia. Tú te sientes en tu vibración y todos lo hemos hecho. Llegas a un lugar y sientes la vibra y dices, ay, aquí se siente el ambiente bonito. Y luego alguien te saluda y empiezan a platicar y dices, ay, qué bien platicamos. Hay una resonancia. Hay quien dices, ay, nada más de puro saludarme como sentí así raro. Hay disonancia. No está ni mal ni bien. Me acerca o me aleja, eso es todo. Y si me acerca, entonces ya conozco mis preferencias. Y si no me acerca, si me aleja, entonces ya conozco lo que no es para mí. En función de eso es como me voy a estar completo. Me acerco a mis resonancias y me alejo de mis disonancias. Y entonces soy auténtico. Pero si no, ando queriendo encajar en todas partes. Y si de todas maneras me cayó mal y dice, no, pues ese que te cae mal es a quien más debes acercarte y es a quien más tienes que hacerle servicio y es que es un proceso de crecimiento personal y la verdad es que no es cierto. Esas disonancias nos van diciendo a dónde no estamos o no necesitamos estar en convivencia. Cuando no estamos en esa convivencia, ya vamos sabiendo nuestras preferencias y entonces llega el conocimiento de uno mismo. Cuando yo sé cuáles son mis preferencias, tomo mis decisiones encaminadas a ellas. Aunque venga quien sea y me diga que no es lo mejor, ya sé que para ti no, pero para mí sí. Como yo prefiero la vida, como a mí me gusta la vida, es en este sentido. Y en otro sentido, está bien para alguien más. Perfecto, que lo siga. Pero ahí es donde voy encontrando mi grupo de desarrollo, mis amistades y mi pareja en las resonancias. Porque si no, busco a mi pareja y a mis amistades por lo que tienen, porque me dijeron, júntate con los triunfadores y entonces vas a triunfar. Y ahí voy como borrego, a juntarme con los que tienen a lo mejor dinero o inteligencia o no sé, algo, porque así me dijeron, pero no es mi ambiente, no comulgo con ellos. Y como no comulgo, tengo necesidad de encajar. Y al querer encajar, estoy abriendo la puerta a cualquier manipulador. Tantito inteligente que sea, dice, este quiere que lo conozcan, este quiere que lo vean, vamos a pedirle, como cuando quieres entrar a un grupo de amigos o las hermandades en las universidades que dicen, aquí si quieres pertenecer a este grupo, aquí hacemos esto. Así que si quieres estar en este grupo, tienes que hacer esto. Y si no, Ujú. entonces, pues vete, solito no puedes andar porque tienes que pertenecer a un grupo. Y ahí Aquí, está. claro, aquí en el chat nos comentan, Miguel Ángel, es muy desgastante, pero no me daba cuenta. Es que no nos enseñan. Nos dicen, cuídate del otro. Tú Como, generas la condición. Mira, todos tenemos un tipo de energía. Ese tipo de energía atrae a la similar. Y entonces es como generamos las relaciones humanas. ¿Quieres tener una mejor relación? Tienes que vibrar más alto. No tienes que correrle al otro. Tienes que vibrar más alto. ¿Cómo vibras más alto? Cuando estás en esta resonancia del amor. El amor entendido como lo siguiente, anótenlo por favor. El amor es anhelo de plenitud de ser. Cuando tú eres más tú, es cuando mejor vibras. Y ahí es donde le cierras la puerta a cualquier manipulación. Vibrando alto, vibrando en el anhelo de plenitud. ¿Para cómo vas a saber por qué eres pleno? Cuando te vayas preguntando con qué resuenas, cuando vayas observando qué es lo que te va nutriendo por dentro, no es lo que te da ventaja, no es lo que te da un reconocimiento, no es lo que te da dinero, no es lo que te da un encuentro sexual, no, es lo que resuena, o sea, lo que en tu vibración dices, eso quiero, eso quiero, eso quiero. Ahí es lo que tenemos que aprender a ver que quiero, pero es una línea muy delgada entre lo que quiero y lo que me enseñaron a querer.
La sociedad en la que vivimos nos ha enseñado a querer muchas cosas que no tienen sentido. Y es por eso que tenemos que revisar en las profundidades. ¿Quién soy? Fíjense bien. ¿Quién soy por aquellos llamados internos que me están moviendo? Eso es lo que cada persona trae en su búsqueda, el llamado interno. No es el análisis de por qué me conviene o no. Es de esas cosas que te sientas y dices, ¿cómo qué quiero estudiar? Revisas toda la información y la dejas y luego te dices, ¿a dónde me llama? Mi ser interior, ¿hacia dónde me llama? Hacia las matemáticas, hacia el humanismo, hacia las ciencias sociales, ¿hacia dónde me llama? Cuando vas a una relación, a una amistad, ¿cómo quiero relacionarme con mis amistades? ¿Quién me llama? ¿Quién habla o quien dice o quien se comporta como es con quien yo me siento auténtico y me siento que puedo fluir muy bien? Ahí tengo que estar. Pero si es porque tiene una belleza impresionante y así también elijo a mi pareja por su belleza, pero no resueno, o sea, digo, está muy bonita, pero hay muchas cosas que no me gustan, pero está bien bonita. Si no, ni modo que voy a presumir una fea, tengo que presumir una bonita. Y ahí es como dices, ¿cómo le voy a hacer? Claro. Obvio, esa bonita me la tengo que ganar, porque no es lo que resueno, porque si resonara, de igual manera ella estaría en esa frecuencia y no tendría que ganarme nada. Pero como no estamos en la resonancia, estamos en la conveniencia, tenemos que esforzarnos. Y ellas dicen, conquístame, y ellos dicen, déjate conquistar. Que aquí también adicionalmente te diría, muchas veces en especial cuando eres joven y escuchas mucho esas frases entre amigas que se van a casar y todo, el cuando me case lo voy a cambiar a que se le quiten esos hábitos. O sea, eso es manipulación a final de cuentas. Claro, no es resonancia y es donde no debemos estar. O sea, la misma vida nos dice, pero no estamos preparados para verla. Tú tienes que evaluar cómo te relacionas y cómo te sientes en esa relación. Y si hay muchas cosas que no, mejor no tiene caso. Porque digo, en ese caso yo te diría, ok, lo voy a cambiar, pero ¿y si no cambia a final de cuentas, pues ¿dónde me estoy quedando? Porque muchas veces te dicen, o sea, lo malo se puede poner más malo y lo bueno pues se puede poner mejor todavía, de eso no hay problema. Pero al final de cuentas estamos esperando que una situación cambie, pero pues que tan Exactamente. tú estás dispuesto a aceptar, ¿no? Nadie va a cambiar porque se lo diga a otro. Sí. Por eso es importante verlos en un ambiente natural y comportarse de forma natural para ir encontrando las relaciones que te pertenecen. Son en donde más te desenvuelvas. Ahí es donde es tu lugar. Si no te desenvuelves, si tienes que cuidarte, si tienes que estar protegiendo ciertas cosas, no es tu lugar. Y ahí le abres la puerta a toda relación difícil y por supuesto a la relación de abuso. Es cuando tú estás en un ambiente donde te sientes auténtico, ahí es tu lugar. Pero la sociedad no nos ha enseñado eso. Por eso, en últimas fechas, se ha escuchado mucho esto de las relaciones tóxicas, el narcisismo, el abuso, la manipulación, y todo el mundo a tratar de defenderse. No hay que, es como si, te voy a poner un ejemplo, en el mar, allá a lo lejos, estás en la playa, allá a lo lejos, está un tiburón, tú estás en la playa y dices, el tiburón está bien lejos, pero ¿quién tiene miedo? Aquel que quiere entrar a nadar dice, mira, tengo miedo porque está un tiburón allá, yo me quiero meter allá, pero está un tiburón, tengo miedo, dice, nada más no te metas al mar, eso es todo, tienes que estar en la playa y estás protegido. Tú dices, no, es que como hay un tiburón, me voy a comprar mi equipo y me voy a comprar mis herramientas para que no se me acerque y me voy a comprar mi jaula y ahí voy al mar. Estás en el lugar equivocado. Hay otros lugares que también son mares en donde no hay tiburones y ahí sí te puedes meter al mar, pero no necesitas protección, necesitas ubicarte en el espacio adecuado en donde estés bien. No necesitas cuidarte de los tiburones, necesitas no estar donde están ellos.
Y la única forma de no estar es elevando tu coloratura, o sea, tus ganas de ser tú, tus ganas de ser auténtico, desechar la necesidad de reconocimiento, de que me aprueben. No es necesario. Para existir, necesita cada quien aprobarse a sí mismo y solamente así conoce el sabor de su mismidad. Cuando tienes el sabor de tu mismidad, es decir, esto es lo que soy, no importa quién te diga lo que te diga, no hay manera de que te altere, porque dices, es lo que soy, no voy a... Lo podemos hacer con un ejemplo en los árboles. Imagínate que un manzano le dice a un olmo, ¿por qué no das manzanas? Yo mira cómo estoy muy bonito dando manzanas. Tú debes dar manzanas. Dice, yo no soy manzano, yo no doy manzanas, pero cada quien tiene que ubicarse en lo que es. En la sociedad en la que vivimos, se dice muy fácil, quiero ser lo que soy, pero no sé cómo encuentro eso. Lo que quiero Mm, ser es lo que me han dicho que debo ser. Y en esa búsqueda siempre somos presas, incluso por la gente que nos ama y que son nuestros cuidadores, nos dicen lo que debemos ser, con claro. la idea de que así es la vida, pero no es cierto. Cada quien tiene que ser lo que ya es. ¿Y qué es lo que ya es? Sus capacidades. Solo tiene que pulirlas, tiene que desarrollarlas, tiene que incrementarlas. Y ese es el anhelo de plenitud de ser, ese es el amor. Tengo una capacidad, no importa cómo se hace, porque hay gente que tiene, por decir, una discapacidad motriz y dice, no, pues ese no puede desarrollar. Dependiendo de la discapacidad, lo que sí le quedó, eso es lo que puede desarrollar. Tiene una capacidad afectiva, todo el mundo. Dependiendo de esa capacidad que tengas como Obama, puede ser más afectuoso o menos, pero tiene que desarrollar su capacidad porque si no, se ve hipócrita. Una persona que efectivamente no lo es y quiere hablar de mi vida, cariñito, mi cielo, se oye hipócrita y no está desarrollando su potencial. Lo mismo, todas las capacidades se tienen que desarrollar de dónde están y ese es el anhelo de plenitud de ser. No es tan difícil, pero no nos lo han enseñado. La sencillez es, aprende a observarte. Eso es muy sencillo. Quita todo lo que te enseñaron y observa tu llamado interior, con relaciones, con forma de vestir, con forma de alimentarte, con temas de interés. O sea, en muchos aspectos tienes que observarte y preguntarte, ¿qué te llama para ir a conocerlo? ¿Qué te llama para convivir? ¿Qué te llama para intercambiar? Ese llamado interno, esa es tu capacidad. Ahora desarrollala. Y una vez que la tengas desarrollada, compártela con los que puedas, con los que se dejen. Tu forma de hablar, tu forma, tu inteligencia, tus temas, tu cariño, tu sinceridad, todo eso que tú eres, así como es, compártelo. Y le cierras la puerta a toda y relación tóxica. Porque en el momento que tú sientas la disonancia, vas a decir con permiso, muchas gracias. Porque no resueno. No se trata de explicar nada. Se trata de decir, no resueno, tomo mi distancia. Y eso es todo. Que la gente sea como sea, está bien, pero si no resonamos, no coincidimos. Y eso es todo. ¿Cómo Wow. ves? Ahí es muy interesante porque así como dices, puedes llegar a un lugar y sentirte incómodo, dices, bueno, puedo estar un rato aquí, convivir y todo, pero pues es un de vez en cuando, ¿no? Pero ¿qué pasa si toda la vida has convivido con esa persona, ¿no? Donde puedes tener una amistad de 20 años y estoy acostumbrada a sentirme así, donde estoy acostumbrada a que no puedo hablar, donde estoy acostumbrada a que no puedo ser, ¿no? ¿Cómo puedes tú hablarle a una persona que, ejemplo, yo lo estoy viendo con una amiga, y por darte un ejemplo, ¿no? Que está en una relación o estamos en un círculo de amistades y que apenas llegamos a ese lugar y mi amiga se mantiene callada porque nunca, la tercera persona nunca lo deja hablar, ¿no? ¿Cómo ayudarle a esa persona para reconocer que la tercera persona lo está imponiendo y le está haciendo más sumisa, le está haciendo, no le permite ser a final de cuentas? ¿Cómo ayudarle a reconocer una situación en la que está cayendo?
Bueno, en este caso dices, digamos, si nos reunimos, no la deja expresarse, hay que tratar de incorporarla. Va a empezar. Y tú, y oye, y tú comenta, y tú y preguntarle a ella, incorporarla al diálogo, aunque la otra persona esté acaparando todo, tratar de jalarla. Y después que ya trató de jalar, es hacerle notar cómo se siente o preguntarle por qué no participa. Si se siente a gusto no participando o si siente algún impedimento para participar, que solamente lo reflexione. Ahí hay que estarle haciendo notar las insatisfacciones, lo que yo le llamo la disonancia. ¿Te agrada o no te agrada? Hay que estarle preguntando si te agrada o no te agrada, si te agrada. Al estarle preguntando, ella va a hacer esta diferencia. No me agrada tanto. Y cuando ya vea, cuando ella solita o él solito diga, no me agrada, no me agrada, no me agrada, va a pensar, pues si no me agrada, ¿qué hago aquí? De alguna forma, o va a decir, necesito ayuda porque no me agrada y ahí estoy, algo está pasando raro. Y va a solicitar o la ayuda, o se va a alejar, o va a recapacitar, pero solito le tiene que hacer el clic entre, ¿te agrada o no? Y hacerle notar, ¿por qué no buscas lo que te agrada? Ya, sin necesidad de decirle estás mal, ponle límites, no te dejes, todo eso, es más bien tú obsérvate a ti. Aquí la mirada siempre tenemos que llevarla al centro de la persona. Cuando es uno mismo, es con uno. Y cuando es con el otro, es hacia sus llamados, con los parámetros que se requieran, pero sin tener ninguna intención. Te pongo los parámetros que consideras, observa tu intención. No es, te pongo este parámetro porque es el que te conviene, porque yo sé que te conviene. Dice, no, te pongo los parámetros en pro y en contra y tú observa lo que prefieres. Porque si no somos manipuladores al otro lado. Veo a un narcisista, le digo al otro, no te dejes del narcisista. Tú lo que tienes que hacer es esto, ponle límites y no te dejes, y hazle así. Y entonces le estoy dando mi tendencia, ya no lo estoy dejando que sea el mismo. Le tengo Ujú, que ver y los. ahora yo estoy manipulando. Exactamente. Ahí es donde cada uno se examina y dice, yo, esto es como, este es el parámetro que a mí me gusta, te pongo a favor, te pongo en contra, tú observa tu idea, tú observa lo que tú prefieras y ahí dirígete. Ya luego me lo comentas, pero es la manera de irlo sacando en donde escúchate tú a ti, tú escúchate, sal de ahí de donde estás y habla lo que te interesa, lo que buscas. Ahí es donde te vas a sentir bien, auténtico. ¿O quieres seguir en este tipo de situación donde no te sientes bien? También se vale, pero asume tu responsabilidad de estar donde no quieres. Y ya, sin obligarlo, sin decirle, sin recomendarle cosas. Es obsérvate y escucha tu llamado interno. ¿Eso es lo que quieres en este tipo de vínculo? ¿O te gustaría hacer algo distinto? La respuesta es Oye, evidente. claro, oye Miguel Ángel, ahí me surge una duda. Ese mismo, o sea, ahora es que me fui a una reunión, ¿no? Y me fui a hacer la persona sumisa que están manipulando. Pero si en esa misma reunión, es reunión de amigos, es de confianza y todo, pero pues cada uno tiene su personalidad. ¿Cómo tú podrías hacer notar que alguien es manipulador contigo y pedirle que le baje 3 rayitas sin ofender? ¿Manipulador o narcisista? La pregunta que es retórica. ¿Sí? ¿Me estás ordenando? ¿Eh? Así, cuando alguien te diga, tú volteas y le dices, ¿me estás ordenando? Una de ellas es así, otra, en ese mismo sentido, va todo lo demás. ¿Quieres que haga lo que a ti te parece? Cosas de ese tipo es como se le va indicando al otro, aguas porque parece que tú quieres gobernar aquí. Obviamente todos lo van a notar. Ajá. Y que son fuertes y sí se puede notar que uno está como que a la defensiva y agresivo, hay uno. Claro, pero esas preguntas son en el mismo, no son ni siquiera ni siquiera serios ni nada. Es como la ingenuidad. Es decir, te lo pregunto porque no me quedó claro y quiero tenerlo claro. Obvio, eso baja el ambiente de la dirección. Entonces, bueno, ya está bien, no te digo nada. Y se reduce un poquito, al menos en el momento. Pero son preguntas. Mira, lo más importante aquí es no lanzar juicios
sino solicitar la pregunta. A ver, no te estoy entendiendo. ¿Me estás diciendo esto? Ya. No lances juicios, haz preguntas. Es decir, no, tú te estás pasando, tú estás agrediendo, tú no, no es. Oye, tú tienes toda la razón, te asiste toda la verdad, cosas de ese tipo. Ok, ok. Está súper, súper interesante, Miguel Ángel. Ya estamos llegando casi al final del programa del día de hoy y hay un tema que me gustaría que lo dejemos en el tintero porque yo creo que se va a prestar para una gran charla. Hablar de este mismo tema, pero con un enfoque a la educación de nuestros hijos. Porque sí, ciertamente, y varias veces el día de hoy me lo has repetido, es que traemos una educación con tal enfoque, es que traemos esa educación, pero a final de cuentas, a nadie nos enseñaron a ser padres y nosotros traemos esa educación que a final de cuentas se va transmitiendo de la misma manera. Entonces, ¿cómo poder hacer para que a nuestros hijos ni que manipulen ni que sean manipulados, pero que empoderen en su ser y que también logren sus objetivos y ante todo que sean felices? Claro, lo dejamos ahí, pero sí, nada más así como para abrir el tema, es educarlos para que sean ellos mismos. ¿Qué pasa aquí? Tenemos que ser nosotros uno mismo. El trabajo es fino, aunque la sencillez es sé tú, enséñale a otro con el ejemplo a ser tú. Lo complicado es que requiere trabajo y dedicación. Pero Súper, súper tema, Miguel Ángel, súper, súper tema. Ya vamos llegando al final, como te decía. No olviden que este programa queda grabado y lo pueden ver en unos días en el canal de YouTube. Denle like. También pueden encontrar información de nuestras conferencias en Foro de Protección Internacional, en Instagram, en Facebook. Y bueno, de la misma forma lo encontrarán como Foro de Protección Internacional en YouTube. Miguel Ángel, para ya dejarte descansar, ¿cómo podemos localizarte en redes sociales? ¿Cómo podemos localizarte? yo soy Miguel Consejero Ortiz en todas las redes sociales. Y Si no lo hay una página de Facebook que es Creando Sentido a la Vida. Ahí es preciso un poquito esto que te estoy comentando, de aprender a construir el sentido de la vida con lo que está, no a inventarlo, con lo que ya está. También les estoy poniendo aquí en el chat que tenemos dos links. Uno es para YouTube, para que localicen nuestros programas ya grabados. Y también les estoy poniendo el link de Foro de Protección Internacional de WhatsApp para que puedan ingresar en tiempo a todas nuestras conferencias. Y pues Miguel Ángel, para cerrar el día de hoy, ya sabes que me encanta una frase del día de hoy para aquellos manipuladores narcisistas. ¿Qué frase te gustaría cerrar el día de hoy? Vamos a cerrar con esta frase de no busques ser tu mejor versión, sé la auténtica. Hoy dijiste muchas frases muy buenas, ¿eh? Me Es- encantó la de no tienes que ser el mejor, tienes que ser auténtico y todo va de la mano, definitivamente. Esa es la que digo. Es lo que me gusta, que la gente buscara eso. Quiero ser yo y no el mejor. Wow. Creo que nos quedamos con una gran tarea, mucho que analizar en nuestras vidas, en nuestro alrededor, en nuestro día a día, en qué sociedad estoy viviendo y qué sociedad quiero tener a mi alrededor definitivamente. Pues Miguel Ángel, muchísimas gracias por esta información. Nos queda en el tintero pues ya otro tema más que ahí acabamos de sacar. Me Bien, encantaría. con gusto. Me encantaría y pues que pasen muy linda noche. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un gran, gran tema, pues mucho que analizar definitivo. Gracias a todos por estar aquí. Gracias, Miguel Ángel. Bye bye. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches.